pero la gente tiene que entender que también se debate internamente. Ese es el tema, ¿no? ¿De quién es la banca? ¿Es del concejal o es del partido? ¿Es en este caso del interbloque? Porque yo coincido contigo y tenemos un ejemplo, más allá que me digas que tiene otras características Madariaga, cómo funciona la recolección en Madariaga, ¿por qué no se puede aplicar aquí? A mí me parece, escuchando los argumentos del intendente, me parecen muy endebles, ¿no? Respecto de por qué no se podría privatizar. Pero lo que digo es, ¿qué pasa al momento de votar un proyecto, por ejemplo, para la prosecución de la privatización? ¿Vos levantarías la mano más allá de tu postura? En la medida que el costo con el cual se licite, y va a pasar esto en pocos días más, porque ha entrado el pliego, en la medida que sea razonable el presupuesto, el monto base de la oferta, yo lo voy a acompañar. Creo que incluso concejales de otras fuerzas políticas también lo van a hacer, porque me parece que como legisladores, oficialistas o de la oposición, tenemos la obligación de darle herramientas para asegurar la gobernabilidad. Esto no quiere decir que siga pensando, pero el intendente no soy yo, entonces creo que en ese sentido tengo que... Desconozco a ese Augusto Rizola. No, ¿por qué? No, me hace ruido porque digo, ¿por qué no sostener la convicción de lo que uno piensa? ¿Eso es no darle gobernabilidad a un intendente? No, porque yo creo que la convicción tiene que ver con ideas mucho más gruesas, de cuestiones... ahora, cuando son cuestiones instrumentales... Pero esto deviene de una idea mucho más gruesa, digamos. Sí, Decidir qué hacer, por ejemplo, con seguir dándole a Moyano la posibilidad de que controle el monopolio de la basura a través de presbíteros o de Covelli o de quien fuere, o ir a lo que vos conocés, que por ejemplo es el modelo Madariaga, ¿no? Sí, pero también me pasa que, qué sé yo, en la década del 90, cuando se venía toda la ola privatizadora, yo siempre sostuve que el Estado municipal debía ser fuerte y eficiente, no para llenarse de empleados que no tengan una tarea asignada, pero sí para cumplir al menor costo posible con las tareas básicas que tiene un municipio. Ahora, si la cuestión de cómo instrumentarla, porque también te puede pasar que la recolección de ramas te termine saliendo más cara si la haces con personal municipal que trabaja a determinado horario, que tenés el resto de las horas útiles del día, las máquinas paradas, respecto a licitarla y que lo haga una empresa privada. Yo en esto creo que tenemos que ser pragmáticos en términos de defender el bolsillo de los vecinos. Lo que tenga el menor costo posible, y no hablo de reemplazar empleados municipales, de dejar nadie en la calle, digamos. El empleado municipal tiene su estabilidad asegurada por estatuto, pero sí de racionalizar el esquema de funcionamiento. Y bueno, en esto yo creo que tenemos que ser todos, no solo yo, flexibles en cuanto a escuchar otras ideas. Me parece que está bueno que se puedan debatir en forma pública. Y esto no va en contra de mis convicciones. ¿Has hablado con el intendente como nosotros no podemos hablar con él porque no nos habla? Se queda, ¿no? Yo creo que se queda. Sí, sí. Se por queda. lo menos en lo que nos ha dicho en privado, en mi caso, ha sido exactamente lo mismo que ha dicho en público. Yo lo celebro realmente que se quede, porque me parece que el funcionario que ha sido elegido por la gente debe respetar eso y está muy bien que lo haga. Sí, yo también creo que es así. Más allá que seguramente se ha sentido tentado, ¿no? Porque a lo mejor es uno de los favoritos de Vidal. Pero ni siquiera como testimonial debería ir Yesa, creo yo. No, lo de testimonial creo que nunca estuvo, digamos, en la idea ni de Martín ni de quienes tal vez hayan pensado en él a nivel provincial o nacional. Es cierto que para un dirigente local piensen en vos para cumplir una función de ese rango, yo sería un hipócrita si te dijera, no, bueno... No resulta tentador. No hay que ni pensarlo, no. Por supuesto que tiene todo el derecho de evaluarlo. Creo que importó más el compromiso asumido con los vecinos cuando se postuló como intendente para 4 años, y yo también estoy muy contento que termine, además por una cuestión genealógica de edad, tiene todo el futuro por delante en la medida que le vaya bien al gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial, y que él pueda redondear una buena gestión local, seguramente por condiciones propias que tiene como político. Esto que recién por ahí criticábamos de que a lo mejor falta algo de gestión diaria, que yo se lo atribuyo más a los funcionarios que al propio intendente. Creo que a otro nivel, a nivel de formación política, Martínez es un muy buen proyecto para el futuro de Cambiemos. Claro, pero un intendente
¿qué requiere más? ¿Tener formación política o haber tenido una capacidad de mando, haber tenido un negocio, una chequera, saber de tener personal a cargo? Todo eso que no ha tenido en su experiencia de vida, ¿no? Yo creo que un poco de las dos cosas, porque no es lo mismo la actividad privada que la función pública. Quien cree que porque es exitoso, entre comillas, en una actividad comercial o empresarial privada y lo puede traspolar en forma automática a la función pública. Hemos tenido ejemplos. Hemos tenido ejemplos y... Pero es una base, ¿no? Creo sí, yo. te da un cierto ejercicio. También es cierto que un municipio no es una empresa. Si bien en cuanto a prestar servicios en forma eficiente se asimila a una organización empresaria, hay un montón de temas más que tiene que abordar un municipio por esto de que cada vez le fueron tirando por la cabeza más funciones y más áreas que fue resignando el Estado Nacional a partir de la década del 90, fundamentalmente con la salud, con la educación, con la asistencia social. Digamos, un intendente tiene que tener una formación humanística también y no solo meramente comercial. Yo creo definitivamente que, digamos, al privado exitoso que le ha ido mal en la gestión es porque se encontró con que en la política, en la gestión política hay mucha más burocracia, pero también porque lo fagocita la política, ¿no? La tentación del poder, ¿no? Del mando. Sí. Y le calienta mucho la oreja. Sí, se da eso. Y también la posibilidad de no saberte retirar a tiempo. Esto, lo digo, tengo amigos radicales a los cuales lo hemos compartido. Un intendente que se queda más de los 2 periodos consecutivos es porque tiene demasiada gente colgada del saco y en realidad podría seguir siendo útil no solo al partido político, sino a otras funciones provinciales, nacionales, y dejar paso a que llegue un nuevo tanto de su partido como de otro, que arranque con las ganas que tenía él el primer día. La modernización de la política, del Estado, digamos, era uno de los leitmotiv que presentaba el intendente Yesa. ¿No ha sumado mucho personal? ¿No ha sumado mucha planta política, mucha gente que en campaña lo estuvo acompañando? ¿Qué datos tenés? Mira, los datos que tenemos de parte del Ejecutivo son de alrededor de 60 empleados más de planta que los que había cuando se ingresó, de los cuales hay muchos que son profesionales en distintas áreas que a lo mejor no tenían digamos, esta capacidad de organización que hablábamos hace un ratito en cuanto a la ejecución de pliegos de obra. Por ejemplo, en planeamiento había muy poco personal profesional de planta. Ocurrió con algunas áreas nuevas, con la incorporación de licenciados en algunos aspectos que tienen que ver con el gobierno abierto, tanto informática como demás, sistemas. En lo que sí coincido es que la planta política, esos alrededor de 50 funcionarios, y otra vez de vuelta, para mi gusto personal, que no soy el intendente, son excesivos. No, redondéme una crítica profunda. Augusto. Son muchos. Si vos me decís cómo gobernarías vos, y yo capaz que lo haría con una mitad del gabinete. Con la mitad del gabinete. Ahora, también... No te tocó a vos, te tocó a él. Claro, y entonces, si Martín entiende que ese es el número que él necesita, como lo entendió Elizalde y a quien yo también criticaba en ese aspecto, o cualquier otro intendente, digo por nombrar solamente el anterior, me parece que termina quitándole eficiencia porque se diluyen las responsabilidades ante tamaña cantidad de funcionarios políticos. Es un mal nacional, provincial y municipal, claro, ¿no? Claro. Superpoblado, ministerios, secretarías. Y cuando llegás a la pirámide, en la cabeza hay uno solo y es al cual la gente se acuerda de él cuando tiene que enojarse. Augusto, en esta historia del radicalismo y la definición de las listas, se hablaba mucho de Ventoso en un momento, después medio como que Ventoso habría sido relegado, dicen son todos rumores, radio pasillo, ¿no? ¿Qué es lo que hay, digamos, realmente? El radicalismo tiene para ofrecer algunos dirigentes probados en función pública. Lucas Ventoso es uno de ellos. Chucky Taurizano podría haberlo sido. Ella prefiere no ir a la reelección, aunque está habilitada para hacerlo, con la reforma constitucional que se hizo en cuanto a los mandatos. Habla muy bien de ella, el hecho de que crea que hay que darle paso a una renovación de dirigentes.
Tenemos en la función ejecutiva dirigentes que son afiliados radicales, como Fernando Ávila, como Javier Mendía. En la estructura partidaria a Darío Oliver, a Roberto Brandalicio, pero además nuestro partido se caracteriza, por suerte, por la posibilidad de que cualquier afiliado que no esté cumpliendo con ninguna función pública ni partidaria tenga el mismo derecho de poder conformar una lista si le parece que su postulación tiene eco en los vecinos, bueno, cumpliendo los requisitos, la cantidad de avales necesarios. La ley provincial de las PASO, que no es ni más ni menos que eso, te habilita a formar una lista. Yo espero que en el marco de que tenemos la responsabilidad en Cambiemos de gobernar, podamos no tener que tener elecciones internas, porque eso te implica un grado de desgaste. Alguien rumorea por ahí que ya Ávila jugaría, digamos. No lo sé, yo no he hablado con Fernando, pero Fernando es un dirigente tan valioso como estos otros que te nombraba, pero yo aspiro a que se pueda hacer una lista de consenso para que los funcionarios del Ejecutivo puedan seguir abocados a su trabajo, los legisladores podamos seguir abocados al nuestro, y la cuestión electoral, por ahí en la medida que no sea absolutamente difícil de congeniar las listas, bueno, que quede relegada para el 2019, donde se van a jugar cosas más importantes como la propia candidatura a intendente. Tus 2 años, definitivamente en el deliberativo, ninguna tentación para ir al Ejecutivo. ¿Cómo imaginás vos esto? No, yo me imagino en el Consejo Deliberante los 2 años que me restan. Soy parte de un equipo que es la Unión Cívica Radical y de un equipo más grande que es Cambiemos. Tengo 58 años, esta función que hablábamos de cargos en el Ejecutivo a nivel local, la cumplí hace 30 años, me encantó, fue una experiencia muy linda. La verdad que hoy día no tendría la misma vocación de hacerlo. Por ahí si me hablaras de otro aspecto a nivel provincial o nacional y sirviera para Cambiemos, lo pensaría. Por otro lado, yo tengo un compromiso, digamos, laboral también particular en cuanto a mi estudio particular de arquitectura. Yo soy de los políticos que no viven de la política, hace 30 y pico de años que hago política, pero solo muy escaso tiempo, 4 años tuve algún tipo de tarea rentada. ¿Qué crees que va a pasar con el rumbo económico del país? Palpamos a diario que la economía está enfriada, hay desocupación que ya vino, porque no lo inventa Macri, hay menos consumo claramente. A pesar de eso, digo, como vienen las variables, ¿sos optimista? ¿Crees que vamos a salir adelante? Yo soy optimista, no por una cuestión solamente de actitud. Creo que había una enorme dificultad en la situación heredada. No es ya tiempos de buscar excusas. Creo que ya se gobierna hace 1 año y medio, hay que empezar a sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo productivo. Estamos pasando la etapa más difícil, sin duda, de este proceso. Yo aspiro a que en lo que queda de este mandato del presidente Macri empiecen a verse las posibilidades de un país distinto, no tan dependiente de alentar artificialmente el consumo interno. Esto que hablabas hace un rato de los veranitos que solemos tener, viajando afuera, comprando un plasma, haciendo un 2x1 de algún artículo en Chile. Me parece que nos merecemos poder empezar un periodo continuado de desarrollo económico y sobre todo con justicia social, que empiece no con la teoría del derrame, sino que se empiece a achicar esa brecha enorme que desde hace años se fue agrandando en la sociedad argentina. En los últimos 30 segundos estamos en Ojalá. La pregunta, ¿ojalá qué cosa? Ojalá eso, que el país que van a empezar a ver nuestros hijos, en el caso mío son un poco más grandes que los tuyos, pero ya están en actividad laboral y con todos los inconvenientes que le genera a un joven de 20 y pico de años insertarse en el mercado laboral, en un país que al no crecer todavía no da oportunidad a sus jóvenes, que dentro de 8 años, si Cambiemos ha logrado revertir este proceso, podamos decir, bueno, ante la natural alternancia de la actividad política de los distintos gobiernos, hay bases sólidas echadas y que gobierne quien gobierne, los trazos gruesos siguen, el país crece
a un nivel que se pueda ir acumulando y que pueda ir generando estas oportunidades que lleguen a todos, sobre todo en nuestros pueblos, digamos, en nuestra patria chica, en la región del Tuyú, Pinamar, Madariaga, Villa Gesell. Yo aspiro a eso, tenemos todas las posibilidades de hacerlo y si la macroeconomía ayuda un poquito, seguramente lo vamos a lograr. Te agradezco la charla. No, gracias a vos.